Hola a todos, bueno, hoy tenemos un nuevo podcast donde vamos a hablar de SEO. Pero antes de hablar de eso, vamos a ir a hablar de cómo llegamos a hacer todo este contenido y para qué hacemos todo el contenido. Bueno, para ayudarlos a ustedes a seguir mejorando sus procesos, a que puedan tener ideas para mejorar sus emprendimientos, sus empresas, sus pequeñas, medianas y grandes empresas. Y para que también sepan diferentes formas en diferentes sectores que funcionan de mejorar ciertas cosas. Y el objetivo principal de todos estos procesos y todo siempre es vender. Entonces, para vender más. Entonces, los invito a que vayan a margari.co. Bueno, el podcast, bueno, este podcast. Básicamente lo hago para buscar clientes, para buscar conexiones y buscar personas que necesiten esto, vender más, mejorando sus procesos, optimizándolos, automatizando las cosas que realmente no son tan relevantes para el negocio y centrándose en lo que realmente importa para cuando llegue un cliente que tenga la atención que quiere y que al final termine comprando porque encuentra todas las soluciones, porque lo atendemos bien, porque, bueno, diferentes cuestiones que siempre hay dentro de un proceso de estos calibres de vender, básicamente. O cuando vendemos siempre tenemos clientes, así que de alguna forma hay que atenderlos. Bueno, vamos al episodio de hoy que vamos a hablar de SEO y marketing. Un poco de centrado en lo que estamos de que es agroturismo, pero que llevamos unos par de episodios hablando de este cliente con el que trabajé, pero esto lo pueden aplicar en casi todas las cosas. ¿Qué es el SEO? O el que no lo sepa es básicamente optimización en las búsquedas de Google, básicamente. Entonces, aquí es importante ir creando contenido de valor y contenido que está relacionado a las cosas que puede buscar nuestro cliente. Básicamente, esto que estoy haciendo yo ahora es SEO. Entonces, mi página se posiciona porque yo hablé de SEO, de, bueno, de despegue digital, de estrategia. Entonces, si ustedes buscan estrategias de SEO, marketing para agroturismo, por ejemplo, voy a aparecer yo. ¿Por qué? Porque básicamente he posicionado ese contenido. ¿Y por qué entonces? ¿Cuál es esta estrategia de SEO? Se la explico para que, ya que estamos, aprendamos todos. Básicamente lo que hago es utilizar los contenidos que iba hablando con cada uno de los clientes, porque así salen ideas, así salen casos reales, los cuales a ustedes les gusta mucho. Y además voy hablando de diferentes sectores. Entonces, al final, si alguien busca SEO en agroturismo, aparezco. Si alguien busca, no sé, lo que sea, en otro, no sé, por ejemplo, cómo vender B2B, que vende un cliente que es B2B. Bueno, buscaremos cómo mejorar, no sé, la comunicación en los sindicatos. Tengo un cliente que es un sindicato y le hemos ayudado a mejorar la comunicación con sus clientes, ¿bien? Con las personas que están afiliadas. Entonces, bueno, todas esas cosas nos llevan a poder realmente ir aprendiendo, o sea, ir posicionándonos, no ir aprendiendo, ir posicionándonos. Entonces, esto es lo que quiero un poco que aprendamos hoy del SEO, con un caso de este agroturismo, en el cual es una empresa que básicamente dependía un poco de la publicidad online. Entonces dijimos, bueno, para depender menos de la publicidad online, ¿por qué no empezamos a hacer pequeñas cositas de SEO? Entonces, básicamente es difícil porque a veces es difícil saber de qué hablar, saber cómo crear este SEO, cuándo está bien, cuándo está mal. Pero bueno, ellos tenían una página realizada con uno de estos no me acuerdo si era bueno, al Timón Hotel o, bueno, o alguno de estos software que ellos utilizaban, que ahora no recuerdo bien los nombres, pero no lo estaban aprovechando porque no estaban creando contenido. Entonces ahí fue donde les dije, bueno, tenemos un problema, este dolor, que no aparece en la primera página cuando tú buscas agroturismo en Mallorca, por ejemplo, en este caso, dependía mucho de la publicidad pagada, pero cuando tú buscabas agroturismo en Mallorca, ellos no aparecían entre las primeras posiciones. Entonces esto fue lo que nos llevó a el primer desencadenante de este problema, es decir, bueno, esto es SEO, hay que mejorar el SEO y hay que posicionarse como, bueno, creando contenido. Entonces, además que tenían esta conectividad limitada, que hablamos en uno de los procesos a lo mejor manuales que no eran muy eficientes, eso también lo hablamos en otro episodio, y dificultades para competir con otras, o además teníamos problemas de SEO, que no estábamos bien posicionados, que no nos encontraban y demás. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, hicimos una estrategia de SEO completa, ¿bien? Empezando desde el análisis, ¿bien? Utilizando una herramienta como SEMrush, que es gratuita, ¿bien? Gratuita, entre comillas. Es carísimo, pero tiene una versión gratuita que para estos casos funciona muy bien, en las cuales también podemos seguir competidores. Entonces aquí es donde empieza un poco a decir, bueno, a mí me gustaría
posicionarme como este hotel. Bueno, ¿qué ha hecho este hotel para posicionarse? Entonces podemos ver cómo se ha posicionado. Tiene enlaces que apuntan hacia ese lugares. ¿Qué enlaces? ¿Dónde se ha publicado? En directorios, bueno, en diferentes plataformas. Bueno, entonces todo esto es lo que tenemos que analizar para poder ir optimizando el SEO. Vamos viendo qué han hecho los otros competidores como para nosotros ir alcanzándonos. Pero con eso no alcanza, claramente. También tenemos que ir mirando un poco Google Analytics, ver cómo van las métricas a medida que vamos haciendo ciertas acciones, si nos quedamos alta en un directorio, si vemos que mejora y demás. Y lo otro, que para mí es la clave, lo más importante, y es lo que todos deberíamos empezar a hacer, que nos cuesta mucho porque crear contenido lleva tiempo, es mucho desgaste y todo, pero bueno, hay que pensarlo, dedicarle un tiempo. Yo estuve casi 2 meses pensando cómo crear contenido, cómo sacarle el máximo provecho, cómo hacer un flujo de trabajo para crear el contenido. Y bueno, empezar a hacerlo para que este contenido empiece a salir, para que este contenido empiece a posicionar y para que los clientes nos empiecen a encontrar. Esa es la idea. Si has llegado a este video de forma del SEO, o sea, forma orgánica, perdón, básicamente ese es el camino que he hecho para que puedas llegar hoy a ver este video o escuchar este podcast. Entonces, la solución, que es una de las partes favoritas para mí de esto, es eso, básicamente, contenido de valor y contenido relacionado, que a veces no hace falta que sea. Podemos hablar rutas cerca de, que aquí tampoco es que volverse muy loco. Una de las cosas yo dije, bueno, podemos hablar de rutas de senderismo cerca del hotel. Y me dijo, uy, pero claro, yo tendría que empezar a ver o hablar con un guía. No hace falta. Nos vamos a, por ejemplo, en este caso, a Strava, nos quedamos en el hotel y vemos una ruta de senderismo de 5 kilómetros alrededor de tal lugar, y al final todo eso es SEO. Puedes hacer también, a lo mejor, ciertas entrevistas simples, ir a hablar con las personas del pueblo cercano o el pueblo más, sí, más cercano que tengas del hotel y con ciertos diferentes lugares que venden cosas y hablar y sacarle un par de fotos y las subes y dices, bueno, cerca de nuestro hotel tenemos a esta persona que se dedica a esto hace tanto tiempo, lo hace por esto, acá, bueno, dejamos un resumen de la entrevista o lo que charlamos con ellos, las cosas que venden, y al final todo eso se va posicionando. Entonces, cuando la persona busque cosas relacionadas a lo que quiere vivir en nuestro hotel, es lo que vale la pena. Y por eso también cuando hicimos el chatbot y demás, también nos centramos en preguntarle qué experiencias tuviste, qué experiencias para ti fueron inolvidables, porque al final lo que queremos es hablar de eso, de hablar de esas experiencias inolvidables que pudieron tener o esos momentos que pasaron que les generaron placer. Entonces, aquí, herramientas que hemos utilizado, lo cual me gusta mucho cómo estamos estructurando el podcast porque tenemos como problema, solución, herramientas, lo cual si no me lo olvido y me voy por las ramas, así que así está bastante bien. Herramientas que utilizamos fue Google Analytics, SEMrush, bueno, básicamente ChatGPT para ir mejorando esas cosas de SEO, puede ser ChatGPT, puede ser Grok, puede ser Cloud, puede ser cualquiera, Gemini, puede ser cualquiera de estas. Meta Google Studio, aquí esto lo utilizamos principalmente y Meta y Google Ads, ambos los recomiendo. Está bueno, Meta Google Creator Studio nos ayuda a saber cosas que le pueden interesar o ciertos puntos de interés para buscar contenido, y Google Ads también, palabras clave que queramos posicionar que nos ayuden a crear ese contenido. Bien, entonces, bueno, la implementación fue básicamente esto, ir definiendo. Primero, darse de alta en SEMrush, buscar diferentes competidores, empezar a ver que empiecen a llegar los informes en SEMrush porque te los envía semana a semana, e ir mirando a ver si vamos avanzando, retrocediendo y con un objetivo de crear 2 veces por semana un contenido. Entonces ahí fuimos haciendo un listado, hicimos un listado de 100 contenidos posibles que nos fue ayudando ChatGPT. Dijimos, bueno, hagamos 10 contenidos de estos, 10 contenidos de estos, y cuando quisimos acordar teníamos 100 contenidos. Y con eso ellos ya tenían una guía para ir haciendo contenido. Que a lo mejor ahí, bueno, yo por ejemplo tengo ahora como 80 episodios para grabar. Y bueno, no quiere decir que vaya a grabar sí o sí todo. Si veo que el tema es interesante y todo, buenísimo. Algunos los adelanto, algunos los atraso, voy cambiando. Entonces al final eso es un poco la idea, tener por lo menos la iniciativa de sentarse y decir, bueno, tengo que estar 20 minutos para hacer este contenido, me siento, lo hago y seguimos. Porque al final tampoco podemos irlo midiendo semana a semana porque eso es muy lento. El posicionamiento SEO es lento. Entonces hay que ir buscando formas de activarlo más o ir haciéndolo para que a largo plazo tener esos resultados. Un poco resultados que tuvimos después de 2 o 3 meses que lo estuvimos mirando, fuimos viendo cómo mejoraban y demás, porque al final íbamos haciendo otras cosas. Esto fue una de las primeras cosas que detectamos y lo dejé en mano de ellos para que ellos vayan creando contenido. Y
Se mejoró el posicionamiento orgánico. Llegamos a la primera página. No estamos primero, pero estamos en la primera página, lo cual es bueno. Nos lleva a tener una mayor visibilidad. Eso también se notó en Google Analytics. Las visitas aumentaron. No tanto las reservas con esas visitas que a lo mejor nos llegan por ese aumento, pero independientemente ya por lo menos tenemos una mayor visibilidad. Y hicimos un análisis de la competencia efectivo, lo cual nos dio un montón de información de decir, ah, claro, esto lo hacían así, esto lo hacemos así, nosotros podemos hacer esto, ellos no tienen esto, nosotros sí. Entonces entendimos mucho mejor la competencia. Entonces, esto nos da una muy buena relación o reducción de la dependencia de la publicidad a largo plazo y básicamente esto sería como el caso de éxito, sería ver que el cliente usa SEMrush y que lo encontró útil. Porque al final son esas herramientas que al final uno cree que nunca vamos a utilizar o lo que sea, o que son muy complicadas. Bueno, lo encontró útil, le gustó, entonces bueno. Y esto le ayuda mucho a interpretar si lo está haciendo bien o no, cuál funciona mejor y demás. Y las visitas también le ayudan a entender de dónde vienen esos demás. En este caso usamos Metal Creative Studio para ir haciendo publicaciones también en las redes, por eso también lo nombré. No utilizamos Metricool, se podría haber utilizado, sí, pero bueno, con Meta ellos estaban bien, porque solamente publican en Instagram, no hacen en TikTok, en otras redes, simplemente en Instagram. Entonces, con eso ya lo tenemos. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, un poco recapitulando, fue básicamente centrarnos en SEO, centrarnos en contenido y ir mejorando esto para que tener un aumento en las reservas con todo el plan que fuimos haciendo, si bien no se reflejó más visibilidad, es lo que les decía. Entonces, bueno, hemos ido mejorando con este cliente, los números son muy interesantes y entonces, ya saben, si necesitan ayuda pueden ir a margari.co y ahí estoy para ayudarlos. Espero que les haya gustado este episodio, que les sirva. Si conoces a alguien que está en esta situación, que justo está por empezar a crear contenido, si tiene un hotel de agroturismo también para que vea la serie, los puedes compartir porque, bueno, al final siempre cuando alguien nos envía un contenido es mucho más amigable y prestamos mucha más atención. Así que los invito también a que compartan. Pueden dejar comentarios en YouTube y en Spotify. Pueden dejar también me gustas y estrellitas en iTunes. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado este. Adiós.